política. Está aquí en el estudio Anayeli Pérez. Ella es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Anayeli, muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, esta semana pues se dan a conocer datos en relación a este tema. Si nos puedes poner al día de esto último, por favor. Bueno, como observatorio somos una red de más de 40 organizaciones en 22 estados del país que desde 2007 prácticamente documentamos el feminicidio a nivel nacional. Nuestro último informe reporta las estadísticas recabadas por el observatorio de 2014 a 2017. Estas incluyen las últimas estadísticas proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo de 2017 y estamos hablando de 8.904 asesinatos de mujeres, de los cuales solamente el 24% la autoridad clasifica o considera que es un feminicidio, que ya existe un tipo penal a nivel nacional específico denominado feminicidio y que, bueno, hay 19 entidades que cuentan con un buen tipo penal, esto es parte también de nuestro análisis, y 3 entidades que tienen un deficiente tipo penal que difícilmente podrían acreditar la figura o el delito. Rápidamente, ¿cómo es o cuándo se tipifica como feminicidio? El feminicidio se comienza a tipificar en 2010, o sea, el primer tipo penal que se tipifica es el de Guerrero. Sin embargo, el primer tipo penal autónomo con características objetivas es el de la Ciudad de México, donde las organizaciones de la sociedad civil, el Observatorio, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, participamos con el Gobierno de la Ciudad de México para proponer un tipo penal autónomo, con los elementos necesarios, es decir, la privación de la vida de una mujer por razones de género, y al explicar cada una de las razones de género, señalamos algunas hipótesis objetivas. Esta es una característica que implica que sea objetivo, que no necesita que la autoridad interprete las cuestiones de discriminación o las razones de género, sino que se las damos a partir de algunas hipótesis, como es los signos de violencia sexual, las lesiones infamantes que se presentan en los cuerpos antes, previas o posteriores a la privación de la vida, la incomunicación previa relacionada justamente con casos de desaparición de niñas y mujeres y su vínculo con la trata de personas, la exposición de los cuerpos de las mujeres en un lugar público. También hablamos en este informe de un nuevo término que es el de la basurización, ¿no? ¿Qué implica eso, esa característica o esa razón de género? La relación víctima-victimario, que es relevante en otros países, pues sabemos que las mujeres son asesinadas por sus parejas, por familiares. Aquí en México es también una característica porque esa razón de género se presenta en el 30% de los casos de feminicidio, es decir, que la mayoría se está dando en el ámbito público y, digamos, rodeado de contextos pues de delincuencia común o delincuencia organizada. Y otra característica son los antecedentes de violencia, ¿no? Son, bueno, en el informe también analizamos una hipótesis que solamente algunos estados tienen, como el estado de indefensión, que eso también, bueno, lo interpretan peritos. Oye, y cuéntanos un poco, ¿por qué están matando a nuestras mujeres? Antes solo se hablaba de este lamentable delito en Ciudad Juárez, por ejemplo, en Chihuahua o en el Estado de México. Ahora pues ya nos dices que hay muchos estados de la República donde lamentablemente se está cometiendo este delito, pero ¿por qué las están matando? ¿Sabemos? Nos asesinan por una cuestión de discriminación. Esto no es nuevo ni tampoco surge a partir de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es el territorio que visibiliza a nivel mundial el feminicidio y que permite hacer este tipo de análisis sociológicos, antropológicos y ahora jurídicos también, pero que no es el origen, sino donde se visibiliza. Nos matan por el hecho de ser mujeres, por una discriminación que está presente en todos los ámbitos, donde se considera a las mujeres como sujetas de derecho de segunda o ciudadanas de segunda, o ni siquiera ciudadanas ni sujetas de derechos, sino objetos, ¿no? Que esto pues se representa con la forma en que somos asesinadas, el que alguien se apropie de nuestra vida, de nuestro cuerpo y someta o ejecute este tipo de actos como las lesiones infamantes o la violencia sexual, que son características propias del feminicidio. Bueno,
Adelante. Perdón, y en ese sentido, ¿qué es lo que piensan las personas o los delincuentes que en estos momentos, pues, me imagino ustedes han podido hablar con ellos o tener algún tipo de información respecto a por qué están cometiendo estos delitos, ¿sabemos? Pues es una cuestión de discriminación. De hecho, el tipo penal es objetivo porque justamente no nos interesa demostrar qué pensaba esa persona en el momento, sino cómo representa el odio que se genera en los cuerpos. O sea, al final, lo que nos importa es un delito de resultado. Cuáles son las características que se ven en los cuerpos hablan y que eso permite también llevar líneas de investigación que nos lleven a los asesinos y pues no interesa tanto porque de hecho se cae en ese debate, qué es lo que piensan los asesinos para cometer eso. En muchos casos los jueces justifican con esos argumentos o con sus declaraciones los asesinatos. De hecho, la figura del feminicidio combate figuras jurídicas como la emoción violenta, ¿no? Que es una atenuante del homicidio y que justamente el feminicidio no permite, ¿no? Anayeli, son varias cosas para aprovechar rápidamente el tiempo. El primero, ¿por qué le cuesta tanto trabajo a la autoridad de Procuración de Justicia catalogar o definir un homicidio de una mujer como feminicidio? Y después resulta que sí es feminicidio. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo? Eso por un lado. Y dos, ¿en cuánto ha aumentado de este 2014 a 2017, con las cifras que nos has dado, este gravísimo problema? Nosotros vemos con este nuevo estudio un incremento del 50%, ya de los asesinatos. En 3 años. En los últimos 3 años, exacto. Gravísimo. ¿Cuáles son las razones de la autoridad para no iniciar una investigación como feminicidio? Son resistencias que responden a diferentes cuestiones. Hay una falta de preparación técnica por parte de las autoridades, no solamente del Ministerio Público, sino ahora con estos 14 casos que se describen en el informe. Nosotras estamos identificando algunos patrones por parte de la autoridad, como la falta de capacidad también de peritos, ¿no? Por ejemplo, hay contradicciones entre un criminalista y un médico que interviene. ¿En qué sentido? En que no describen el total de las lesiones, en que son inconsistentes incluso sus hallazgos con sus conclusiones. Tenemos ahí algunos casos donde, por ejemplo, la víctima presentaba signos de mordedura humana y que se dictaminó como si fuera fauna del lugar. Entonces, cuestiones tan graves que llevan a la impunidad, ¿no? Eso acompañado de la revictimización y en general lo que documentamos en el país es una resistencia para identificarlo desde un principio, desde que se tipifica. Ha habido una, digamos, resistencia del término, o sea, no les parece que sea adecuado. Sin embargo, las mismas investigaciones demuestran que sí permite realizar una investigación con debida diligencia y perspectiva de género. Exacto. Además, a muchos gobiernos también les da políticamente el miedo de tipificar precisamente este delito como feminicidio y no quieren pues asumir ese costo político de que tu estado se están cometiendo pues varios feminicidios y no solamente homicidios a mujeres, sino el término feminicidio pesa políticamente para algunos gobiernos. Sí, siempre ha sido un término político, fue un término político de denuncia y se le ha quedado, se mantiene ese temor, ¿no? Pero, digamos, homicidios dolosos o feminicidios siguen siendo asesinatos de mujeres. ¿Cuál es la diferencia al no acreditarlo, al no iniciar una investigación como feminicidio? Que dejan de realizar diligencias, investigaciones, de iniciar líneas de investigación. El informe también documenta varios casos que estaban por cerrarse o ya con un no ejercicio de la acción penal, o el caso de Mariana Lima Buendía que llegó a la corte, que digamos, se simulan supuestos suicidios y que la autoridad les da carpetazo, pero que cuando llegan las víctimas con nosotras revisamos con nuestros peritos y peritas la carpeta de investigación y nos damos cuenta que no es un suicidio, sino un feminicidio. Claro. Anayeli, ya para cerrar este tema, ¿quién de los candidatos a la presidencia trae muy bien definido este tema de hacer frente a los feminicidios? Por la cara que me estás poniendo, ya me preocupa. Yo creo que ninguno, sí. Ninguno. Ni Margarita Zavala, que es mujer. Sí, claro.
volteaste los ojos al cielo, Sí, no. que eso también doblemente me preocupa. Sí. No, en realidad lo que nosotras estamos incluso denunciando con este informe es esa falta de interés a una problemática tan grave que no es nueva, que tiene ya décadas, que México tiene una sentencia a nivel internacional como fue Campo Algodonero, justamente por los asesinatos en Ciudad Juárez, que tiene una sentencia ante la Suprema Corte de Justicia que establece parámetros de investigación y que no está cumpliendo ninguno de los estados, y que esta problemática se ha agravado, ¿no? ¿Por qué? Porque también se manda un mensaje de permisividad hacia la población, hacia los hombres generalmente, principalmente, de que pueden hacer con nosotras lo que quieran, ¿no? Y culminar con nuestra vida. Entonces, sí requiere el feminicidio que sea una política de Estado, y eso implica mucho, ¿no? Tiene mucho contenido. En realidad, nosotras realizamos algunas propuestas en el informe, pero es una problemática que además está relacionada con otras de gravedad también preocupante, como la desaparición. Hay zonas que ya tenemos identificadas, que están en las alertas de violencia de género, o estados que están en alerta, donde hay operación de estructuras criminales que también están impactando en la desaparición de niñas y mujeres, y finalmente son privadas de la vida. Exactamente. Anayeli Pérez Garrido, muchas gracias por traer este tema, por remarcarlo en nuestra bitácora política, porque forma parte de una política social de la cual, pues, debe de incluir un proyecto de gobierno, y por eso me pareció muy importante que atendieras la invitación, que vinieras hasta acá y exponerlo de esa manera, pues tan terrible como es la realidad que es esta, la del feminicidio. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Y ojalá los aspirantes a la presidencia de la República